Un saludo muy cordial para todos los amigos de TV Quebrada. Mi nombre es Carlos Castillo Quintero, soy escritor y estoy muy complacido de estar acá. Bien, maestro Carlos, ¿cómo comenzó a escribir? La literatura para mí se dio desde muy temprano, cerca de los 14, 15 años más o menos, y se dio motivada por el amor, se dio motivada por una compañera del colegio, con una novia primera que me hizo ver que el cielo tenía diferentes matices, que la noche no llegaba a las 6 o a las 7 de la tarde como uno pensaba, y que nunca amanecía tampoco ni a las 6 ni a las 7 de la mañana, sino que todo eso era ordenado más bien por sus ojos y no por la naturaleza. Bien, maestro, hablemos de sus libros. ¿Cómo ha sido ese proceso de escritura? Sin proponérmelo, he incursionado en diferentes géneros, diría yo que casi que prácticamente en todos los géneros de la escritura creativa. He publicado 7 libros de poemas, 4 libros de cuentos, 3 novelas, un libro de microrelatos, y tengo inéditos libros en varios géneros, entre ellos un libro de artículos periodísticos, lo llamaríamos de crónicas periodísticas, que he venido publicando a lo largo de 25 años en periódicos regionales, en el periódico El Diario de Tunja, y en un tiempo en el periódico La Tierra, y antes en un periódico que se llamaba Blanco y Negro, que desapareció, que funcionaba en Tunja, y pues ahí he hecho reflexiones en torno a la cultura, no solo a la literatura, sino ampliando un poquito más lo que sería el periodismo cultural. Es un libro que espero publicar algún día. Bueno, yo estudié, yo nací en un pueblo de Boyacá que está en el Piedemonte Llanero, que se llama Miraflores, y ese pueblo durante muchos años solo contaba con una carretera de acceso que de forma ridícula se llamaba, o se llama todavía, la carretera del Progreso, pero el Progreso no tenía absolutamente nada porque allá no se podía ingresar. O sea que yo nací en un pueblo aislado prácticamente. No había acceso a nada, no había acceso a la cultura, a los libros, a las bibliotecas, al cine, al arte, ni a la gente casi. Entonces, después como de ese momento de vivir allá, lo digo yo por ahí en algún cuento que se titula Todos amábamos a Monina Clemens, sitiado por el páramo del Vijagual, que es el que como que marca esa frontera. Vengo yo a Tunja, estoy en la UPTC Economía, ahí tengo acceso a los libros, tengo acceso a las bibliotecas, tengo acceso a personas muy valiosas que me ayudan a recorrer este camino, y decido en un momento, por cuestiones puramente laborales, irme a vivir a Bogotá. Cuando llego a Bogotá, es un chiste que yo hacía en ese entonces, hace unos 14 años, que uno iba llegando al Cisga, a la represa, y parece que se fuera transparentando, fuera desapareciendo, de tal manera que cuando tú llegas a la 170 ya no existe. Así hayas escrito libros, ganado premios, hecho cualquier cantidad de cosas, si no estás en Bogotá y si no estás en los círculos culturales de Bogotá, no existes. Eso lo sinté, lo viví, lo critiqué y también luché contra eso. Llegué a Bogotá como director del taller de cuentos Ciudad de Bogotá del Ministerio de Cultura y de Artes en el contexto de los talleres de Renata. Tuve ocasión de dictar clases en la Universidad Central, en la maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional, y romper un poquito de eso de porque tú eres de provincia, porque escribes en provincia, entonces no existe. Desde esa perspectiva te respondo la pregunta. A mí, yo sí creo que hay un trabajo muy valioso de escritores muy valiosos desde siempre. Y ahí sí me ayudo de R.H. Moreno Durán, quien decía que con don Juan de Castellanos y con la madre Josefa del Castillo había nacido la literatura en Colombia, la poesía y el arte maravilloso de narrar, de imaginar en las crónicas de don Juan de Castellanos. Por ese camino han venido muchos otros, han transcurrido los siglos, los años, las centurias, y se han dado escritores. Hace un tiempo, la revista Corónica me pidió a mí que seleccionara a los 5 poetas y los 5 poemas.
que consideraba yo más importantes de la literatura boyacense. Recuerdo que incluí poemas de Julio Flores, que incluí poemas de Carlos Martín, poemas de este escritor extraordinario, paisano mío, nació en Miraflores, Boyacá también, que es Eduardo Gómez Patarroyo, poemas de Víctor López Rache, un poeta de Toca, que es extraordinario, 2 veces Premio Nacional de Poesía de Bogotá, y al poeta más joven que incluí fue a Miller Pineda, un extraordinario poeta con una obra que va creciendo y que se va haciendo cada vez más importante. Entonces yo tengo la plena seguridad, la plena confianza de que la literatura boyacense es muy fuerte, lo que es un poco desconocida y que le cobran un poco, no solo a Boyacá, le cobran el ser de provincia. Es curioso, pero provincias tan grandes como el Valle del Cauca, como Cali o como Antioquia, Medellín, en Bogotá también le cobran a los escritores de Medellín, también le cobran a los escritores que viven en Cali, ¿cierto? También pagan los mismos impuestos de desconocimiento que pagamos quienes vivimos en Tunja. O sea, eso no es tan exclusivo de los boyacenses. Es ese centralismo que viene desde el siglo XIX y que pues no hemos podido superar todavía. Pero yo pienso que la literatura boyacense goza de muy buena salud. O sea, por ejemplo, con la celebración del Día del Idioma en Culturama, tengo la ocasión de escuchar a Julio Medrano, un escritor pues muy joven, 33, 34 años debe tener Julio, que ya tiene una obra muy potente en narrativa y en poesía. Compartimos auditorio, compartimos mesa con Magda Pinilla, quien publicó quizás para mí el libro más importante de poesía que se publicó en Colombia en el 2021. O sea que yo no tengo ninguna duda sobre la buena salud de la literatura en Boyacá. Esa pregunta que acabas de hacer es una pregunta que digo hemos porque yo he escrito textos sobre escritura creativa, textos que motivan a escribir, textos que enseñan a escribir no solo a los muchachos, sino también a los profesores de español y literatura y áreas recientes. Se tenía una equivocación a mi manera de ver. Convivíamos con una equivocación hasta hace unos años, y es que la poesía y la literatura no se podía enseñar. Eso era como iluminados, ¿no? Tú estabas por allá, llegaba la musa, te inspiraba y entonces podías escribir. En contradicción de eso, mientras tanto, por ejemplo, la música siempre se ha sabido que se puede enseñar, ¿no? Que se enseñan a tocar los instrumentos, se enseñan a leer las partituras, se enseña a escribir la música. Asimismo, por ejemplo, las artes plásticas. Se enseña el grabado, se enseña el dibujo, se enseña la pintura, se enseñan las diferentes técnicas del arte, pero cosa extraña, pareciera que la literatura no se podía enseñar. Siguiendo corrientes internacionales que vienen de Europa y particularmente de los Estados Unidos, donde son muy fuertes los talleres literarios, ¿sí? Se empieza a pensar que se puede enseñar a escribir, que no hay secretos que solamente conozcan los iluminados, sino que el idioma, el lenguaje escrito como tal, tiene unos referentes, tiene unos detonantes, tiene unos manejos que se pueden aprender. Entonces, por ejemplo, tuve la fortuna de estar en esta semana, todavía estamos sábado, al comienzo de esta semana, en un encuentro de escritores en Puente Nacional, en Santander, para hacer talleres con muchachos de los colegios del pueblo. Entonces centré el objetivo de mis talleres en algo fácil, algo muy sencillo, pero lleno de maravilla, que es cómo funcionan las palabras gramaticalmente hablando. ¿Cuánto sabemos de qué es un verbo? Si yo digo correr, es diferente a si digo amar, es diferente a si digo levitar, que fue uno de los verbos que surgió, ¿no? El verbo levitar existe, se puede levitar, y quién levita. Es darnos cuenta, uno, que las palabras cumplen funciones dentro de la gramática, dentro de una oración, pero darnos cuenta de cosas maravillosas. Por ejemplo, es que las palabras tienen edad, las palabras tienen historia. Entonces, por ejemplo, la palabra levitar seguramente tiene siglos, tiene muchos años esa palabra, y seguramente viene de sitios que ni siquiera conocemos. Pero si pensamos en otra palabra o en otro verbo, más bien en su función gramatical,
que es, por ejemplo, la palabra chatear, o una horrible que uno escucha por ahí, whatsappear. Son palabras o verbos que no alcanzan a tener una década, ¿sí? Que tendrán apenas un lustro. Entonces, eso nos da una dinámica, nos da una vida en el lenguaje, como decía yo, en este caso en el lenguaje escrito, pero también en el oral, que nos permite enamorarnos. Eso es el sentido, ¿no? Querer mucho el lenguaje y querer escribir, que puede manejar eso. ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es un sustantivo? Entonces yo digo que un adjetivo transforma al sustantivo. Entonces digo, esta es un sofá negro, pero también me doy cuenta que el adjetivo negro, que está calificando al sustantivo sofá, también es un sustantivo en sí mismo. Entonces puedo decir, mamá, que será lo que quiere el negro. Entonces el negro funciona como que califica en el color, en el ejemplo que puse del sofá, o es un sujeto actuante en esta canción conocida, ¿no? Que será lo que quiere el negro. Cuando tú te das cuenta de eso, cuando eres capaz en un aula de clase, cuando un profesor es capaz de entregarle eso a un muchacho, yo creo que se puede enamorar del lenguaje y va a querer tener esa plastilina que es el idioma en sus manos y ponerla en un texto. Claro, hay una cosa muy, muy, muy importante, fundamental, esencial. Se dice mucho y se subraya y se dan estadísticas sobre la importancia de la lectura. Yo estoy completamente en contra de eso. Tenemos que subir a más de un libro y medio por habitante, ¿no? Nada, no importa si lees mucho o si lees muy poquito, o si tu biblioteca es muy amplia o no. Lo que importa es qué lees. ¿Qué lees? Y es posible que te la pases leyendo siempre los mismos 20 libros, pero si estás leyendo los que son, por favor, ¿sí? Quédate ahí, quédate leyendo los libros que son, ¿sí? Y no te mientas, y no le mientas a los demás diciendo que leíste libros que no has leído realmente. Entonces, no es una frase de cajón, no es un lugar común, es una recomendación esencial. Hay que leer Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Las dos partes del Quijote de la Mancha, ¿sí? Casi que más la segunda parte que la primera parte. Casi que en Don Quijote de la Mancha se funda, lo sabemos, la novela, pero muchos géneros de lo que es la narrativa posteriormente, ¿sí? Va desde el humor negro, el más negro, hasta la imaginación más extraordinaria. Técnicas que se supone o que se creen más bien que son contemporáneas, que son de finales del siglo XX, ya están en Don Quijote de la Mancha. Ya en 1515, en la segunda parte, Cervantes las tenía. Me refiero, por ejemplo, a lo metaliterario. Imagínate llegar a una posada donde están comiendo y tomando vino al fondo y Don Quijote y Sancho escuchan que están hablando de un libro y el libro es Las aventuras de Don Quijote de la Mancha y él escucha lo que dicen y se va y se mete y adarga en mano, los enfrenta y le dice lo que ustedes están leyendo no es cierto, porque recordarás que hubo una segunda parte apócrifa de Don Quijote de la Mancha, ¿no? De ese libro que tienen ahí. No es la verdadera historia de Don Quijote, porque esa Don Miguel de Cervantes la va a escribir próximamente y ustedes tienen que estar pendientes de leerla. Pero ¿dónde está leyendo uno eso? Lo está leyendo en la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, de tal manera que rompe la realidad, la fantasía, el tiempo, ¿sí? Como tal, y ya lo tiene ahí, tiene todo. O sea, no es James Joyce quien hace eso, no son todos los escritores beat que vienen a hacer eso, nada, no es el expresionismo, no es nada de eso quien viene a hacerlo, lo hace Cervantes en 1515, en la segunda parte de Don Quijote. Pues por favor, leer Don Quijote de la Mancha. Si usted quiere leer poesía erótica, buena poesía erótica, puede encontrar un libro milenario, un libro que tiene 3.000, 4.000 años, posiblemente, que ha venido trasegando a lo largo del tiempo, que se ha sedimentado en la belleza, ¿no? Y se ha cimentado en el erotismo, y que encuentra, que seguramente tiene en su casa y ni siquiera sabe que lo tiene, que lo encuentra en la Biblia, que es el Cantar de los Cantares, erróneamente atribuido a Salomón. Digo erróneamente porque ese es un libro africano, que son cánticos del esposo a la esposa en las bodas de tribus africanas, ¿sí? Tus senos, ¿sí? Son como dos frutas al amanecer, bueno, cosas así. Que uno dice, por Dios, esta vaina que es, esta absoluta maravilla que es, mi abuelita que es lo que se la pasa leyendo, por Dios,
qué es lo que está haciendo, qué tal. Entonces, solamente he dado dos recomendaciones. Una, Don Quijote de la Mancha, y dos, la Biblia en general. La Biblia es de los libros más perversos que yo conozco. Hay un guerrero, Saúl, que es el que llega a la tierra prometida, y en esas batallas le pide a alguno de sus lugartenientes, o él mismo lo hace, no tengo la memoria tan clara, pero le pide los escrotos y los penes y las bolas de los enemigos, y entonces se las trae en una bolsa, son como 3 bultos con las bolsas de sus enemigos. Yo dije, por Dios, si yo fuera capaz de escribir esa vaina, si yo fuera capaz de escribir eso tan perverso, tan lindo, tan bellamente escrito, tan estéticamente escrito, no, ahí está, en el libro de Jueces, en la Biblia, ¿sí? en el Antiguo Testamento. Por favor, ir a leer esa vaina, y ahí cerquita, páginas antes, pueden leer una de las páginas más prohibidas. Eso debería ser literatura prohibida de muchos países, que es esa narración de las hijas de Lot. Entonces, cuando pasa lo de Sodoma y Gomorra, se destruye esa ciudad, Lot huye con sus hijas. Y un error histórico, aparentemente no hay con quién más reproducirse. Solo está Lot, que es un anciano, con sus 2 hijas jóvenes, vírgenes. Y dice más o menos el texto, dice, y díjole la mayor a la menor, démosle vino hoy a mi padre hasta que se embriague, y tú yacerás con él. Y así sucedió. Le dieron vino a su padre, lo emborracharon, y la hija menor yació con él y procreó hijos de su padre. Y díjole la menor a la mayor, ayer emborrachamos a nuestro padre y yo yací con él. Lo justo es que hoy también lo emborrachamos y tú yazcas con él. ¡Ah, qué democracia, qué belleza! Lo emborrachan de nuevo, Lot no se da cuenta, yace con su otra hija y procrea hijos de él. Son páginas geniales, magistrales de la literatura universal, sin salir de la biblioteca de su casa, ¿sí? Con la Biblia. Pero si quiere leer cosas absolutamente en otro tono, en otra dimensión, que anticipa todo el surrealismo, que anticipa toda la potencia de la imaginación, le hace un libro que es extraordinario, que es el libro del Apocalipsis. En el Apocalipsis, donde se habla de la perla de Babilonia, donde se habla de los 7 jinetes del Apocalipsis, se anticipa todo lo que es el cine, todo lo que es el surrealismo, todo lo que es la pintura que se da en el desarrollo de las artes, básicamente a partir de 1920. Todo ya estaba ahí, todo ya está en ese libro. Entonces, no tienes que recorrer mucho, no tienes que recorrer muchas bibliotecas para eso. Me sucedió el día de ayer, una cosa absolutamente maravillosa. Es que iba pasando por una calle de Barbosa y vi una sede del Pacto Histórico. Entonces entré a saludar a la gente que estaba en esa sede porque tenían algo muy particular, y es que estaban vendiendo libros. La gente había aportado libros para financiar las actividades que hacían en sus campañas políticas, y cualquiera que pasara podía comprar los libros. Y me fui, porque los libros siempre me atraen, porque siempre son un imán, un anzuelo. Y fui a los libros y encontré un libro que yo había leído cuando salió. No recuerdo cuándo salió, más o menos hace 25 años, yo creo, no sé. Es fácil saberlo buscando en Google, como diría bajar. Que son los 12 cuentos peregrinos de García Márquez. Ya yendo hacia Tunja, que es donde vivo, comencé a hojear el libro mientras salía el bus para Tunja, y me di cuenta que hacía rato no leía a García Márquez. A esa maravilla de cómo usa los adjetivos. Entonces, está hablando un personaje que es un presidente de una de las Antillas, que está en Ginebra, y está recorriendo las calles de Ginebra, y dice, y ya no estaban aquellas mujeres de alquiler que él recordaba de su infancia, con su levedad de fantasmas. No me joda. O sea, no me joda, ¿cómo hace eso tan bello? Es más o menos algo aproximado a cómo cierra ese párrafo.
O sea, cómo pone esa maravilla de mujeres de alquiler con su oleada de fantasmas, un viejito con un bastón que se está muriendo de cáncer y está mirando pasar a la gente, ¿no? Y la única mujer que hay es una vendedora de flores. Y él va a un jardín y se roba una flor silvestre y se la pone en el ojal. La mujer le dice, esas no son flores nacionales, no son flores patrióticas, algo así. O sea, son flores malditas. Es decir, si no me las compra a mí, no lo son. Y a él le vale huevo, se va con su flor silvestre caminando. Todo eso para decir que, por favor, hay que leer a los clásicos del boom latinoamericano. Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, José Donoso y Mario Vargas Llosa, ¿sí? Que son, José Donoso tiene quizá la novela que yo considero mayor del boom latinoamericano. Donoso comete un error y es que la publica en 1973, es decir, la publica después de 100 años de soledad, que creo que es del 67, y después de La Casa Verde de Vargas Llosa. Es decir, se queda un poquito atrás al publicarla, pero que para mí es la novela más grande del boom, que es El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso. Hay que leer a Donoso, hay que leer a Cortázar, hay que leer a Carlos Fuentes, y hay que leer a García Márquez, completico, ¿sí? Y desde luego, para entender y para saber de qué estamos hablando, hay que leer a Juan Carlos Onetti, que es el que realmente sabe de todos esos. El único que sabe es Onetti. Los otros saben leer bien a Onetti. Todos leyeron correctamente a Onetti y por eso escriben tan bien. Entonces hay que leer a Onetti, pero Onetti tiene un pequeño problema, que a Onetti hay que leerlo completo, o si no, no sirve. Hay que leer completamente a Juan Carlos Onetti, pero para leer a Onetti y para entender a Onetti hay que leer paralelamente, no completo, a Lezama Lima, ¿sí? Pero antes de Lezama Lima hay que leer a Jorge Luis Borges, o si no, entonces no existe nada. Pero si uno no lee a Sábato, pues entonces no va a poder tener un contexto de qué es lo que está escribiendo Borges. Y si no lee al amigo de Borges, ¿cómo se llama? A Bioy Casares, pues entonces no entiende cómo es la imaginación y cómo se da la fantasía con Borges. Todo eso lo resuelve uno sin ser tan juicioso incluso. Entre un tinto y otro, todo lo puede resolver fácilmente en 2 años. ¿Sí? Leer al boom latinoamericano, leer los antecedentes del boom, que serían Borges, Bioy Casares, Onetti, leer a estos escritores centrales del boom, ¿sí? Y luego, por ese camino, ampliar la ambición de la lectura a los referentes del boom, que son referentes casi siempre de la literatura norteamericana, donde en primer lugar está Ernest Hemingway, donde está Truman Capote y donde está como un monstruo allá grandísimo William Faulkner. Entonces, eso, pero como te digo, eso pareciera, o sea, me demoré yo más mencionándolos que lo que se demora una persona que realmente quiera leyéndolos. Eso no se resuelve algo 2 años, eso no es mucho tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pierde uno viendo pendejadas en la televisión o leyendo cosas que no sirven, como digo yo? O sea, léase 20 libros y con eso tiene. Pero si no quiere hacer nada de eso, váyase, lea la Biblia y ya, con eso tiene. Bueno, pasa con los libros. Es frecuente con los libros que de pronto no leen los mismos textos del libro, en los recitales. O sea, siempre de repente va a ver como el mismo poema o el mismo cuento y tal. Y entonces pues estaba leyendo del libro algunos cuentos y quiero probar a leer otros. A leer unos diferentes. Pues, desde luego, siempre leo Verano Feliz porque le da título al libro, porque de alguna forma originó el libro, ese tipo de cosas. Pero entonces, contradiciendo un poquito a Magda, voy a leer el tío Ignacio. El tío Ignacio, porque qué berraco cuento se me generó dificultad. ¿Sí? El tío Ignacio, 1. El cajón de la mesa de noche apesta a nicotina. Al lado de unos cigarrillos sin filtro, deshechos por la humedad, hay 3 pescaditos pequeños y brillantes. Antes había visto uno igual a esos, allá en el pueblo,
hace muchos años. Mi hermano Enrique llegó del colegio y fue hasta el patio en donde yo estaba, sacó su llavero y con el dedo índice de su mano derecha en el aro lo hizo girar. La última luz de la tarde se reflejó en las escamas de un pescadito dorado. Es de oro puro, dijo. Cerró la mano, lo guardó en uno de los bolsillos de su chaqueta y se fue para el billar. Allí, ante los ojos de sus amigos, hizo girar de nuevo el pescadito, afirmando que cada una de sus escamas era de 24 quilates. Es un carpín dorado, aclaró, y está tan bien hecho que si lo suelto en el río, seguramente comenzará a nadar. Sus amigos lo escucharon sin parpadear y no faltó el que intentara comprarle el llavero. No puedo venderlo, dijo mi hermano, lacónico, porque es un regalo de mi tío Ignacio. Él lo hizo con sus propias manos en la prisión, mientras escuchaba un cassette en el que solo sonaba Will Ward, el tema de Cat Stevens. Esa tarde supe que era posible atrapar a un pescadito de oro en un llavero, que había alguien que se llamaba Cat Stevens y que mi tío Ignacio, a quien no había visto nunca en la vida, estaba preso. Además de los pescaditos y de los cigarrillos, en la mesa de noche hay una bolsa plástica y dentro de ella un ejemplar de La Pimpinela Escarlata, el libro de la baronesa de Orsay. Una cartera con unos billetes nuevecitos que desde hace décadas están fuera de circulación, de 1, de 2 y de 5 pesos. Un cuaderno cardenal con dibujos de luciérnagas, colibríes, rostros, manos, torsos y una copia calcada de El hombre de Vitruvio. En el cajón de abajo de la mesa, refundido bajo un laberinto de cables, hay un sobre de Manila con unas hojas manuscritas. Son cartas, poemas y fragmentos de lo que parece un diario. Hurgo en las cosas de mi tío sin ruborizarme, porque sé que él en mi lugar hubiera hecho lo mismo. La primera vez que lo vi, yo tenía 7 años. Desde una de las ventanas del segundo piso, con mi mamá y con mis hermanas, mirábamos a los obreros que pavimentaban la calle al frente de nuestra casa. Volquetas, mezcladoras de cemento, picos, palas y los picapedreros que con sus mazas y almádenas hacían retumbar la tierra. Parecía un día de fiesta. Algunas vecinas prepararon limonada y pasabocas para los trabajadores. Mi mamá iba a hacer lo mismo, pero en ese momento aparecieron unos policías y con ellos la cuadrilla de los reclusos de la cárcel municipal. Les habían puesto una pijama de rayas, como en las películas, y se notaba que estaban estrenando. Ahí venía mi tío, picando piedra, bien custodiado. Mi mamá lo vio y se puso pálida y sentí sus manos en mis hombros temblando. Mi tío nos miró y sonrió. Era moreno, alto, crespo, usaba bigote y tenía los dientes blancos y bonitos. Era igual a como era mi hermano unos años más tarde y a como lo fui yo después de ellos. Mi mamá dijo que nos entráramos, clausuró la ventana y se encerró en su cuarto a llorar. Recuerdo ese día y de nuevo lo veo sonreír. Es joven, fuerte y con su almadera sigue el ritmo que marca uno de los guardianes. Lo veo radiante, como si no estuviera preso, sino en el colegio, en clase de educación física.
Así que ese era mi tío Ignacio, el mismo que mi hermano había mencionado apenas unos días antes, cuando me mostró su llavero del pescadito. Mi tío, ahora con rostro propio, quien además de forjar aquellos animales dorados, tenía un diente de oro que multiplicó los rayos del sol en aquella lejana tarde de mi infancia. 2. Comillas. Aún estoy en la cama y mis pensamientos van hacia ti, Elisandra, unas veces alegres y a ratos tristes. Espero que el destino nos otorgue una solución favorable. Debes saber que para mí no basta con estar vivo, si no estoy contigo. Comillas. Estos renglones, escritos con tinta verde y en una caligrafía delicada, llamaron mi atención. ¿Qué había en esas líneas que me acercaba a mi tío Ignacio? No al presidiario, sino al otro, al hombre de contrastes. En el penal, con sus finezas, logró que el inspector de policía le permitiera introducir a su celda libros, revistas y otros lujos. Era fino, sí, pero al mismo tiempo era un ladrón de bicicletas. El tío Ignacio se robó la bicicleta de carreras del señor Ramírez, un vecino que acostumbraba a dejarla al frente de su casa en el barrio La Palma, aunque en justicia no fue un robo, sino más bien un abuso de confianza. En medio de la algarabía del domingo, día de mercado, el tío Ignacio, quien por entonces no había cumplido 25 años, se puso a beber y, achispado por el aguardiente, tomó aquella bicicleta y le dio varias vueltas al pueblo. Fue hasta la frontera, bajó por la calle Consistorial, le dio varias vueltas a la plaza del mercado, subió hasta la capilla del barrio de Santa Bárbara y finalmente, rendido por el cansancio, regresó a seguir bebiendo en el Rubí, tienda en donde lo capturó la policía. En pocas semanas fue juzgado y condenado a pagar 36 meses de cárcel. Allí, en el encierro, aprendió el arte de convertir latas de cerveza Clausen en pescaditos de oro. Se aficionó a la lectura de novelas de aventuras y, gracias a una muchacha de ojos azules que los fines de semana atendía a la cooperativa del penal, comenzó a escuchar folk, rock, pop y baladas en inglés, idioma que no había escuchado antes, pero que le pareció bello y melancólico. El inspector de policía era un pensionado del ejército, un hombre ya viejo que se casó con una mujer del pueblo y se fue a vivir allí. Tenía un negocio, la miscelánea Olimpo, en donde vendía ropa, zapatos, juguetes, relojes, tocadiscos y una gran variedad de artículos, todos traídos de Maicao. El inspector negoció con el tío Ignacio toda su reserva de pescaditos de oro a cambio de una grabadora y de un curso de inglés que incluía 3 cartillas de ejercicios y 12 casetes. Claro, en el negocio se acordó también que los próximos seres acuáticos que forjara el tío Ignacio irían a parar a la miscelánea. Convinieron además que tenía permiso para salir de vez en cuando a tomar el sol en el parque bajo la custodia de los socobos. Aquella cárcel, en la práctica, funcionaba más como un asilo o como un inquilinato a donde habían ido a parar unos 20 hombres condenados por delitos menores. El tío Ignacio se aplicó a estudiar inglés y poco a poco fue cambiando los corridos de Antonio Aguilar y las rancheras de Vicente Fernández por canciones de Led Zeppelin y los Bee Gees. Se aficionó a leer reportajes sobre el asesinato de John F. Kennedy y se enamoró
perdidamente de Marilyn Monroe, a quien tenía entronizada en una ficha a todo color en una de las paredes de su celda. 3. Tiempo después vine a saber que aquellos renglones en el diario de mi tío que llamaron mi atención eran un fragmento de una carta que Ludwig van Beethoven le había escrito a una mujer anónima. Al parecer, mi tío Ignacio, al igual que Mario Rupolo, el cartero de Nedura, pensaba que la poesía no era de quien la había escrito, sino de quien la necesitaba. Pero mi tío extendía sus privilegios no solamente a lo escrito por otros, sino también al amor, argumentando que era incuestionable el derecho que tiene una persona de amar a otra, así esa otra esté casada o comprometida, siempre y cuando se trate de un amor correspondido. Entonces, ¿quién era Elisandra? De ella, entre sus papeles, solo encontré una fotografía que en su reverso tenía un escrito, comillas: Ignacio, soy de Río Grande do Sul, pero vivo en Río de Janeiro, en la región de Lagos. Ven, comillas. Elisandra, en la fotografía, miraba al tío Ignacio con amor. Era blanca, su cabellera azabache le llegaba a la altura de sus senos, lucía una blusa azul celeste y un collar con un dije en forma de corazón. Era linda. Debajo de esa descripción, con tinta verde y con la misma caligrafía cuidada de la carta de Beethoven, mi tío Ignacio había escrito: voy. 4. Después de su salida de la cárcel, el tío Ignacio se fue para Madrid, Cundinamarca, a donde había ido a parar su familia. Allí se enamoró de una mujer que tenía los mismos ojos azules que la muchacha del penal, a quien no fue capaz de decirle nunca que la amaba más que a Marilyn Monroe. A esa nueva novia le escribió cartas y poemas y en su diario la nombró Elisandra, nombre que había leído en un poema de Fernando Pessoa. Elisandra era casada, pero cuando el esposo no estaba, el tío Ignacio franqueaba los tejados y como un gato iba al encuentro del amor. Así, años después de estos malabarismos, encontró la muerte. Sonaron disparos, insultos, disparos, más insultos y luego un quejido. Un bulto se sintió rodar sobre las tejas de barro y minutos después, enmarcada por la luna llena, se perfiló la silueta del tío Ignacio suspendida en el aire. Poco a poco fue subiendo como si caminara sobre las nubes, con un llavero de pescaditos dorados girando en el dedo índice de su mano derecha y una pequeña almádena terciada al cinto, sonriente, con su diente de oro relumbrando en la noche, se fue a construir su morada en las estrellas.